Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Otro comentario muy bueno sobre que se da bastante. Peleas de perros que viven juntos, que son hasta hermanos. En este caso son hermanos, son dos hermanos que, bueno, llegaron a la casa juntos hace 4 años. Tenían como un mes de nacido más o menos, según cuenta Gustavo César Bautista. Y dice que se pelean entre ellos. Pero mira qué interesante el desarrollo, porque dice, cuando eran cachorros se llevaban bien, perfecto, jugaban, pero de pronto son dos, Firulais y Ponchito, bonitos nombres, Firulais y Ponchito. Pero de pronto Firulais empezó a tomar el mando de todo. Ahí ya tenemos la bandera roja. Ahí está la bandera roja levantada. Firulais nunca tuvo que tomar el mando de todo. Era el humano que tenía que haber tomado el mando de todo. No lo dejaba comer en el mismo plato que él, no lo dejaba dormir con él en su cama, le quitaba sus juguetes. O sea, Firulais le hacía todo esto a Ponchito. Y lo volteaba cuando quería quitarle algo. En realidad Ponchito le mostraba que era sumiso, le estaba mostrando sumisión y entonces Firulais simplemente actuaba como un líder, actuaba como un perro alfa que le dicen algunos. Entonces estaba mostrando dominancia hacia el otro perro. ¿Por qué? ¿Por qué mostraba dominancia? Porque no había un líder en la manada de ellos dos y el humano que fuera y dijera, no, esto no se debe hacer. ¿Qué se tenía que hacer en este momento cuando estaba pasando eso? Agarrar a los dos, voltearlos así como están los dos y dejarlos ahí un buen rato para hasta que se calmaran completamente. Entonces, ¿quién fue el líder ahí? ¿Quién no estaba volteado ahí? El humano. Ahí te convertís en el líder, ahí acabas con todo eso de que no lo dejo dormir en la cama, no dejo esto, no dejo aquello. Ahí. No necesitas andar detrás de él de porque no lo dejo dormir en la cama, vamos a sacarlo. No necesitas hacer eso, no necesitas nada de eso. Simplemente en el momento en que este está dominando al otro, vas y dominas a los dos. Y se acabó. Ahí acabas con todo. Pero ya se dio. Ya eso ya pasó. Entonces, seguimos contando. Seguimos leyendo el comentario. ¿Ok? Y dice, lo volteaba cuando quería quitarle algo, pero no lo mordía. Solo lo volteaba y ya. Pasó el tiempo y en mi casa mi familia le empezó a pegar a Firulais porque pensaban que le pegaba. Y desde ese momento en que Ponchito ya no se deja de él y ahora le gruñe, ladra. Pero lo chistoso es que no se atreve a pegarle. Ponchito no se atreve a pegarle a Firulais. Se empiezan a pelear porque Firulais se le va encima. Llevan como 3 años peleando y Firulais siempre le ha ganado con decirle que él casi no sale lastimado. Y Ponchito sí, termina sangrando mucho y el otro no. Solo la situación se está saliendo de control. La situación completamente se está saliendo de control y hay que detenerla. Aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Poner atención a esto. Lo más chistoso es que en la calle ninguno de los dos pelea. ¿Qué me decís a eso? ¿Qué me decís a eso? Súper interesante, ¿verdad? Ya te voy a decir por qué. Ok. Lo más chistoso es que los dos ninguno pelea en la calle. Ok. Creo hasta se llevan bien. Es en la calle donde Firulais defiende mucho al otro de los otros perros. No deja que se acerquen o si le están pegando, él llega y les pega al otro, a los otros perros. ¿Ok? So, vuelve la pelea cuando encuentran una perra y Ponchito quiere montarla, entonces Firulais no lo deja. Obviamente, porque Firulais en esta situación, Firulais es el dueño, es el de la manada, es el líder de la manada. ¿Ok? Una pequeña connotación ahí. Firulais, no sé si ya te diste cuenta, pero Firulais es un derivado de una palabra en inglés. Nosotros lo llegamos a decir así Firulais, pero en realidad Firulais significaba free of lies antes, cuando hacían esas revisiones de que por decirte algo, venías de un país y ibas a pasar a Estados Unidos, entonces te revisaban y revisaban al perro y decían, bueno, está free of lies, libre de pulgas. Y ya el perro podía pasar por aduana o lo que querrás, lo que sería el equivalente ahora. Entonces de ahí nosotros tomamos el Firulais. Pero bueno, sigamos. Ok, volvamos a lo mismo. Entonces creo hasta se llevan bien en la calle, Ponchito lo defiende y todo esto. Cuando hay una hembra, pues obviamente no lo dejan que la monte. Ok. Y ya no sé qué hacer porque nada más llegamos a la casa. Mira, ahí viene lo bueno. Llegamos a la casa
y empiezan a gruñir, salen a la calle y se calman. Hasta juegan con otros perros. De hecho, ninguno de ellos le ladra ni a los perros, ni a la gente, ni a los coches, ni a las motos, ni siquiera a las bicicletas. Solo ladran cuando ven que alguien corre o que están columpiando en el parque. Pero menos no. Ok. Está largo el comentario. Está interesante. Gustavo César Bautista es quien dejó este comentario. Ok, entonces está clarísimo. Es una falta de liderazgo. Es una falta de definir quién es el líder en la manada. Ponchito y Firulais lo están tratando de averiguar quién va a ser. Y esas peleas se van a dar. Si fuese en la naturaleza, si fuese allá afuera, tienen que pelearse re duro. Uno de los dos sale bien lastimado y ese que sale bien lastimado se tiene que largar. Así es la madre naturaleza. Él se larga y crea su propia manada en otro lado. ¿Ok? Entonces esto es para que vayas entendiendo lo que está pasando ahí. Quiero explicártelo bien, lo que está pasando ahí. Entonces, era parte de su instinto. No es que los perros se estén portando mal, está en su instinto. ¿Por qué? Porque vino el humano y le dio el liderazgo. En el momento en que dejaron de que uno de ellos comenzara a pelear el plato del otro, en el momento en que se dejó eso, ya. Ahí entonces el instinto tenía que crecer y hacer lo que tiene que hacer. Lo que está destinado a hacer. No hay nada de malo en eso. Nada de malo. Eso es el instinto. Y como te dije, en la naturaleza uno de los dos tiene que perder y largarse y hacer su propia manada. ¿Cómo evitas esto ahora que están viviendo juntos? Interesante. Siendo líder de estos perros. Sencillamente. Ahora bien, frustra bastante, tupe la mente, ver que entras, no se pelean, entras, se pelean, lo sacas, ya no se pelean. Volves a entrar otra vez y lo sacas y ya no se pelean. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos por partes. Esto es bien interesante. Ok, aquí viene. Lo que sucede es que en la calle ellos saben que ellos no son dueños de la calle. Ellos saben perfectamente bien que no son. Pero al entrar a la casa sí. Al entrar a la casa, ¿por qué? Por la forma en que llegaron a la casa. Cuando regularmente cuando traemos un perrito nuevo a la casa, lo que hacemos es que lo soltamos y le dejamos que vaya por aquí, que conozca la casa y esto y aquello lo otro. No le ponemos reglas. No le ponemos ni una sola regla. No le decimos, ok, este cuarto no vas a entrar, o esto, ¿qué? Lo otro no. No tenés que decírselo verbalmente, simplemente, vocalmente. Simplemente agarras al perrito, le colocas una correa y lo caminas por los cuartos que querés que entre. Y no lo caminas, no lo metes a los cuartos que no querés que entre. O a los lugares que no querés que vaya. No lo llevas ahí. Simplemente lo llevas a los lugares donde sí querés que esté, que vaya. Entonces, no tienen eso, no tienen reglas, ¿ok? Por eso se pelean dentro de la casa, porque cuando entran a la casa, entran primero, no, ni siquiera lo he visto, pero ya sé, entran primero y luego quitan la correa y ya, que se vayan. No, hacelos que se sienten, que esperen para poderles quitar la correa. En ese momento, en el momento en que venís de caminar con tus perros, uno a cada lado, vienen felices porque están en la calle. Entonces en la calle reglas, se las han puesto los otros perros, las reglas. Entonces, cuando llegan a la casa, que es un lugar donde no hay reglas, y ellos tienen que todos los días figurarse, todos los días pensar, todos los días buscar qué reglas hacer, porque ahorita no tienen. Ellos todos los días tienen que imaginarse qué reglas establecer, porque ahorita no hay. Entonces, desde el momento en que entran, una regla que tienen ellos ahorita es, hay que pelear por la jerarquía, hay que pelear por quién va a ser el líder. ¿Viste qué interesante está? ¿Viste qué interesante? Entonces culpamos a Firulais y culpamos a Ponchito y que no, es uno, es el otro, no, es el otro, no. No, es el humano. Es el humano, porque el humano los trae de caminar y simplemente se sueltan y ya. O simplemente se llevan cada uno a separarlos porque se pelean y ya. Pero no hay reglas, no hay, ok, venimos de caminar, voy a entrar primero y luego te invito a mi casa. Luego te sentás en frente de la puerta, al lado de la puerta, cierro y tenés que estar ahí sentado hasta que yo te quite la correa y el collar. O si le dejan el collar no importa, pero la cuestión es
tiene que haber reglas. Te aconsejo, busques los pasos de la caminata estructurada aquí en mis videos, en mi canal. La caminata estructurada, ahí están las reglas, una por una. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando vas a salir a caminar? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando venís a caminar? Todo el tiempo el perro tiene que ser invitado. Lo invitas a entrar a la casa, lo invitas a salir de la casa. Invitado. Vos tenés que ir primero. Son pasos importantes. Y esas cosas que parecen, de esos pequeños detalles que parecen no importar, son muy importantes y te van a ayudar a cambiar todo esto que me estás comentando ahora, que es simplemente eso. Falta de liderazgo, falta de reglas. Tal vez les den afecto, perfecto, pero necesitan reglas. Entonces, ¿qué sucede? Digamos en tu caso, ¿qué es lo que yo haría en tu caso? No estoy ahí, pues estamos a control remoto de esto. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Haría que sacar a caminar a esos perros juntos, ¿ok? Primero que nada, sentarlos frente a la puerta, ¿ok? Se sientan acá y esperan hasta que yo abra la puerta. Y cuando abro la puerta se está moviendo, cierro la puerta otra vez, siéntense. Vuelvo a abrir la puerta, se está moviendo, siéntense. Tienen que acostumbrarse a que la puerta está abierta y no tienen que salir corriendo. Número 1. Número 2, me los llevo a caminar allá afuera. Yo sé que no van a pelear, no van a hacer nada, no van a hacer esto, no van a hacer aquello. Perfecto, está bien, te aplaudo eso. Cuando vengan de regreso, no los dejes ir adelante allá afuera. Llévalos aquí a la par o atrás, pero no adelante. Cuando vengan de caminar afuera, lo mismo. Los sentás afuera de la casa, que se esperen allá afuera de la casa, abrir la puerta, y luego los invitas a que entren a la casa. En el momento en que empiecen a verse uno al otro, corrección, a cada uno, siéntense y que se queden ahí sentados hasta que se calmen, completamente. Quitas la correa. ¿A quién le quitas la correa primero? Importantísimo. ¿A quién le vas a quitar la correa primero? Al primero que veas bien, 100%, 200% calmado, que ni siquiera está meneando la cola, nada. Al que completamente se calme, a ese le quitas la correa y le pedís que se vaya. Luego al otro y le pedís que se vaya. Es que se van a pelear después de eso. Mira qué interesante. Te lo estoy desglosando por pedacitos para que lo entendas. Es que se van a pelear de repente. Entonces se van y uno de ellos va a buscar al otro para hacerle la dominancia porque están acostumbrados a eso. En el momento que uno de ellos va a hacer la dominancia, vas allá. Mira qué recio. Agarras a cada uno del cuello y lo volteas así, de esta manera. Y el otro de este lado acá así. Sin enojarte, sin nada. Viste que lo estoy haciendo calmado, despacio. Boom. El otro también. Boom. Y aquí que se queden un buen rato. Ahí se está moviendo. Ahí se está moviendo. Hasta que se quede completamente calmado. El otro también. Y luego tenés tu comando para que se paren. Boom. Que se vayan. Sencillo. Así es. Sin decir una sola palabra. Así lo vas a dominar. Así les vas a decir. Ahora hay un líder. Ahora la casa tiene reglas. Para todo. Para todo les vas a poner reglas. Van a querer entrar a un cuarto, lo sacás. Quiere entrar otra vez, lo sacás. Hasta que se siente afuera y que te vea. Entonces ya puede entrar. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás logrando con eso? Estás retomando el papel del líder. El papel del líder. Estás poniendo reglas dentro de la casa. Estás poniendo reglas a todos lados de la casa. Con eso vas a detener las peleas, no con pegarles, no con gritarles, no con regañarlos, no con castigarlos, no con separarlos. Separarlos es lo peor que puedes hacer. Separarlos es como agarrar... Mira, pues te voy a poner un ejemplo de cómo se ve tu perro separado cuando se pelea con el otro. Cuando tu perro se pelea con el otro y lo pones uno en un cuarto y en el otro cuarto, parece que fuera Canelo en un cuarto y el otro, el contrincante, en el otro. Ves que antes de la pelea Canelo está en un cuarto, está calentando, y el otro está en el otro cuarto también calentando. Eso es lo que sucede cuando separan los perros. Eso es lo que pasa por la mente de ellos. Ok, de ahora en adelante esto va a ser pura pelea. Eso es lo que sucede. Lo que nadie hace es confrontarlos, agarrarlos y voltearlos, pum, y el otro también, pum, y que se queden ahí. No va a pasar nada. Que se queden ahí. Lo que van a pasar a entender es, wow, ahora sí hay un líder. Ahora sí hay alguien a cargo de esta manada y yo ya no tengo que pelear por nada. Este es mi pana, este es mi compañero, este es mi compadre, este es mi cuate, ya no tengo por qué pelear. Ya no tengo por qué buscarle problemas a nada. Ahora puedo vivir una vida plena. Ahora puedo vivir tranquilo. Así.
Y lo sorprendente de esto es que el cambio. O sea, otra cosa que te voy a pedir también es, ¿en realidad quieres ver tus perros sin pelear? ¿Sin que se peleen? ¿Alguna vez ha pasado por tu mente verlos sin pelear y verlos juntos y jugar y todo otra vez como lo hacían antes? Te- Sería bueno que lo empezaras a visualizar para que cuando pase no te agarre de sorpresa. Que ya estés acostumbrado a la idea de que ya no se van a pelear. Porque como te estoy diciendo ahorita, como te lo estoy desglosando, como te lo estoy explicando, esa es la mejor forma de hacerlos que no se peleen. Mm, hay falta de liderazgo, hay. No estás tan mal, no lo estás. Simplemente necesitas un poquito más de reglas, como te dije, y actuar. Actuar de esta manera, como te estoy diciendo, aplicar los pasos de la caminata estructurada, eso te va a sacar de problemas de voladita. Rapidísimo. Entonces, no está tan mal la situación, créemelo. Yo sé, ya ha habido sangre y todo, pero los puedes dominar todavía. Puedes dominar la situación. Puedes dominar la situación haciendo esto. Por favor, hacelo. Después me dejas comentarios de cómo te ha ido y vamos trabajando poco a poco, hasta que se logre. ¿Ok? No es imposible, no es imposible para nada. De hecho, es bastante posible, es bien posible y está fácil de hacerlo. Está fácil de lograrlo porque al menos respetan en la calle. He tenido peores casos donde ni siquiera en la calle, donde me ha tocado caminar uno de este lado de la calle y el otro lado de la calle y ha tomado meses poder caminar juntos. Pero esto no, ya caminan juntos afuera de la calle, eso no estás tan lejos de la situación, puedes lograrlo. Por favor, me dejas tus comentarios y compartí este video porque hay muchos más pasando por esto y les vas a ayudar. Vieras que es satisfactorio saber que ayudaste a alguien. Así que te va a hacer el día, te va a hacer el día. Compartilo, ¿ok? Hasta la próxima. Gracias.